Mirad lo que tengo aquí, un puerro. Estamos en Mont Saint-Benet, en la huerta ecológica de Anet. Y hemos venido a hacer una visitita con los amigos del cocido, que son espectaculares, no lo podéis perder, porque tenemos sorpresitas. Mira cómo huele, pero mira qué colorcito ecológico. ¿Y os presento a los amigos del cocido? 282 cocidos en 30 años. Sin repetir. Sin repetir. No es normal encontrar en un producto industrial unas calidades tan singulares y tan agradecibles como las que se encuentran en el Cal d'Anet, ¿es verdad? Pues hemos terminado de ver los huertos de Aneto y ahora nos vamos a ir directamente a ver las ollas, que yo en casa tengo una parecida, mira a mí. Eso tiene que ser alucinante, así que no os lo perdáis. Por fin hemos llegado a las ollas. ¿Las estáis viendo? ¿Qué os parece? Ahí caben un par de tíos, ¿eh? La capacidad nominal son 3.000 litros, de las cuales salen aproximadamente unos 2.500 litros por batch, o sea, por olla fabricada. Entonces lo que hacemos es llenar esas cestas que veis ahí, las llenamos con los ingredientes. Este producto natural pasa a esta olla picado. Después de picado sale para lo que va a ser la compostura del caldo final. Al ser una fábrica, uno pensaba que iba a ser menos artesanal. Sí, claro. La verdad es que es muy artesanal. Aquí utilizan un garbanzo que han recuperado, un garbanzo madrileño que han recuperado. ¿Qué es lo más importante del garbanzo? Es un garbanzo que no sea pellejudo, tienes un garbanzo que no sea demasiado grande de tamaño, tiene que ser un punto, como la pasta, un punto un poquito al dente.